Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 19. Rodeados. Y las palabras del chico regordete salieron entrecortadas, pero fueron lo suficientemente claras y concisas para que todos entendieran lo que decía. La reacción de Ran fue instantánea. Su voz, gélida como un trozo de hielo. Eso es imposible, dijo con tono monótono y definitivo, como si enunciara una ley natural. Esta aldea está protegida por una barrera mágica. Ninguna bestia mágica puede entrar. Bueno, ya pensaremos en el cómo después, respondió Gojo, con un tono despreocupado que contrastaba extrañamente con el miedo en los rostros de los niños. El caso es que un niño ha desaparecido, y estos tipos no se lo están inventando. Vamos a comprobarlo nosotros mismos. Les dirigió a los niños asustados un leve gesto de ánimo. Llévenos a este cobertizo. Los niños, que parecieron encontrar un poco de valentía en su tranquila presencia, asintieron rápidamente y él comenzó a guiarlos hacia las afueras del pueblo. El cobertizo en sí era una construcción sencilla hecha de madera desgastada por el tiempo, lo suficientemente grande como para que una sola persona pudiera llamarlo hogar. Pero sus ojos no estaban puestos en el edificio. Estaban fijos en el pedazo de tierra que había detrás, justo al lado de una tosca cerca de madera que separaba el pueblo del profundo y oscuro bosque. Aquí. Dijo el niño regordete, con la voz quebrada por el miedo mientras señalaba al suelo con un dedo tembloroso. Aquí es donde vi las huellas. Gojo se agachó, escudriñando con la mirada las marcas en la tierra. Las observó durante unos segundos antes de levantarse y sacudirse las manos. ¿Los monstruos de este bosque son solo perros enormes? Porque eso es lo que parecen. Huellas, enormes. Miró de las huellas a la cerca y luego de nuevo a Ram. Las huellas están aquí, sin duda, así que vuestra barrera debe tener algún agujero. Pero eso plantea una buena pregunta. Si pudieron acercarse tanto, ¿por qué se llevaron solo a una niña? ¿Por qué no atacaron a toda la aldea? Los ojos de Ram no estaban fijos en el suelo. Se dirigieron hacia arriba, escudriñando las ramas de los altos árboles que formaban una muralla alrededor del pueblo. Su rostro se tensó. Pasó justo al lado de Gojo y señaló con un dedo afilado un viejo y grueso roble. Escondida entre sus hojas había una pequeña linterna hecha de un cristal brillante, una de las muchas colocadas en los árboles a lo largo del límite del pueblo. Pero esta era diferente. Mientras que las demás emitían una luz suave y constante, esta era oscura y muerta, como un trozo de cristal opaco. La barrera se ha roto, dijo Ram, y su voz denotaba una ira gélida. Alguien lo hizo a propósito. Destruyeron el cristal mágico aquí mismo. Ahora que no está, las bestias mágicas pueden entrar en la aldea cuando quieran. Gojo ladeó la cabeza. Sigues repitiendo esa palabra. ¿Qué son exactamente las bestias mágicas? Ya las mencionaste antes, pero solo sé que son una especie de monstruo. En medio de toda la extrañeza de los últimos días, esta era una información nueva. Ran le dirigió una mirada rápida y penetrante. Las bestias mágicas son criaturas creadas por la bruja. Son enemigas de la humanidad, poseen poderes mágicos y hay muchísimas viviendo en los bosques. ¿Y una barrera como esta simplemente y se rompe? Preguntó Gojo, pensando en voz alta. No necesitaba que ella respondiera. El cristal roto le reveló todo lo que necesitaba saber, y la respuesta fue mucho peor para la aldea. Sea cual sea el motivo, si se rompe, todo el pueblo corre peligro. El ambiente distendido y desenfadado que lo rodeaba desapareció de repente. Se volvió hacia los niños y se agachó, quedando a su altura. Su voz se volvió suave pero muy seria, de esas que te obligan a escuchar con atención. Muy bien, escúchenme, dijo, mirando los rostros asustados de cada uno de ellos. Lo primero es dejar de tener miedo. Cuando estoy aquí, lo último que necesitan es preocuparse. ¿Entendido? Les ofreció una pequeña sonrisa segura que pareció disipar parte de su temor. Ahora, tengo una tarea muy importante para ti. Necesito que corras de vuelta al centro del pueblo. Encuentra a la jefa, Milde. Debes contarle a ella, y a todos los demás que veas, exactamente lo que nos contaste. Vamos, ahora. Corre. Mientras los niños se daban la vuelta y corrían tan rápido como podían, Gojo se puso de pie. Se giró hacia la oscura línea de árboles, y su lenguaje corporal dejaba claro lo que pensaba hacer a continuación. Dio un paso hacia el bosque, pero la voz de Ram lo detuvo en seco. ¿Qué crees que estás haciendo? Gojo miró por encima del hombro, fingiendo sorpresa. Si no me equivoco, creo que se llama entrar en el bosque para salvar al niño. Parece bastante sencillo, ¿no?
No lo harás, dijo Ran con un tono que no admitía réplica. No puedes decidir hacerlo por tu cuenta. Tenemos que contarle al maestro Rosual lo que ha sucedido. Debemos informarle sobre la niña desaparecida y la barrera rota. ¿Y si esto es una trampa? ¿Y si es un truco para alejarnos de la mansión y que alguien pueda atacarla? Gojo soltó una risita corta y sin gracia. ¿Una trampa? ¿Para alejarte? ¿No crees que les estás dando demasiada importancia? ¿O tal vez te la estás dando a ti mismo? Bromeó con ligereza. Además, enviar un mensaje y esperar una respuesta llevará demasiado tiempo. ¿Qué hay que temer? ¿Unos cuantos monstruos grandes? ¿Perros? Lo que sea. Se llevó una mano a la barbilla, fingiendo pensar profundamente. Ah, ya entiendo. El enemigo sabía que el mayor protector de la mansión, el poderoso carnero, estaría hoy en esta misma aldea. Así que elaboraron todo este plan para que abandonaras tu puesto. ¿Es eso? Los ojos de Ram se entrecerraron hasta convertirse en finas rendijas. ¿Te estás burlando de mí? Claro que no, dijo Gojo, negando con la cabeza con una amplia sonrisa. Me burlo de quien planeó todo esto. Claramente no tiene ni idea de que cierto demonio de cabello rosa está a punto de hacerlo desaparecer por ser tan tonto. Le guiñó un ojo rápidamente. Eso era un cumplido, por si no lo habías notado. Ahora, ven si quieres. Esto no tardará mucho. No esperó a que ella dijera nada más. Se dio la vuelta y se adentró directamente en el bosque. Su cabello blanco brillante resaltó sobre el verde oscuro y el marrón por un instante antes de que las sombras de los árboles lo envolvieran por completo. Ran se quedó paralizada un instante, con la mente hecha un campo de batalla. Su deber y todas las reglas le ordenaban presentarse ante su amo. Pero en ese momento un niño estaba en peligro. Entonces recordó la clara orden del amo Rosual, su voz resonando en su cabeza. Vigilar de cerca a su extraño huésped. Con un suspiro silencioso y frustrado, se apresuró a adentrarse en el bosque tras él. Y la luz dentro del bosque se desvanecía rápidamente. Las espesas hojas bloqueaban los últimos rayos del sol del atardecer, convirtiendo el mundo en un lugar de profundas sombras y formas extrañas. Para una persona normal, encontrar el camino sería difícil y peligroso. Para Gojo, fue como dar un paseo por un parque bien iluminado. Sus 6 ojos lo veían todo a la perfección, ya fuera un día brillante o una noche oscura. Caminó durante unos minutos, luego se detuvo y habló al vacío que tenía detrás. Pensé que ibas a volver a la mansión para contarle al payaso lo que pasó. Una ramita crujió cerca. Ran salió de detrás de un gran árbol, con el rostro enrojecido como una nube de tormenta a punto de estallar. No llames así al maestro Rosual, dijo con voz baja y amenazante. Te lo advierto. Gojo se giró hacia ella, levantando las manos en señal de rendición. Relájate, ¿quieres? Solo intentaba bromear para aligerar el ambiente. Pero tienes que admitir que, si te queda el zapato, póntelo. ¿No puedes cerrar la boca, o siempre la tienes abierta? Espetó Ram. Ella lo apartó de un empujón, tomando la delantera. Busquemos al niño para poder volver a la mansión e informar de esto. Todavía tenemos que reparar la barrera y averiguar quién la rompió. Se movió con una velocidad silenciosa, con el cuerpo alerta y preparado. Tras unos instantes, se detuvo, ladeando la cabeza como si escuchara o oliera algo que Gojo no podía percibir. Cambió ligeramente de dirección. Por aquí, dijo. Su voz era ahora puramente profesional, fría y concentrada. Estamos cerca. Huelo algo vivo. Gojo la siguió desde atrás. Bueno, viva es una buena noticia. Mejor que la otra opción, dijo. Aunque tendrás que contarme más. ¿A qué huele viva? ¿A flores? ¿O simplemente ya no estar muerta? Como era de esperar, Ram no le respondió. Siguió moviéndose, apartando ramas colgantes y pisando silenciosamente sobre las hojas caídas. Tras unos minutos más, la espesa arboleda se abrió de repente a un pequeño claro. En el centro del claro, sobre un lecho de suave musgo verde, yacía el pequeño cuerpo inmóvil de la niña desaparecida. Se acercaron a ella con cuidado. Gojo se arrodilló y alzó suavemente a la niña en brazos, revisándola rápidamente para ver si tenía alguna herida. Bueno, ¿soy el único que piensa que esto es demasiado simple? Dijo en voz baja, más que nada para sí mismo. No está herida en absoluto. Ni un rasguño. Solo está inconsciente. Es decir, es bueno, pero, antes de que pudiera decir nada más, el cuerpo de Ram se puso completamente rígido. Estamos rodeados, susurró ella, con la voz tensa por la alarma.
Un gruñido bajo y profundo surgió de las sombras de los árboles. A este le respondió otro, y luego otro más. En todo el borde del claro, pares de ojos brillantes y llenos de odio se abrieron en la oscuridad. Una a una, enormes criaturas parecidas a perros, con pelaje negro, sucio y enmarañado y largos y afilados colmillos, salieron a la luz. Sus labios se curvaron hacia atrás, dejando ver los dientes, y un gruñido sordo resonó en sus pechos. Formaron un círculo perfecto y cerrado alrededor de Gojo y Ram. Eran y muchos. Gojo miró a su alrededor, con la niña dormida aún a salvo en sus brazos. No parecía asustado en absoluto. De hecho, parecía casi aburrido. Bueno, hay que reconocer que son listos para ser perros. Usar a un niño como cebo para atrapar a más gente. Observó a las bestias que gruñían. Y vaya, son enormes. ¿Qué comen para llegar a ese tamaño? Esto es malo, dijo Ram, mientras su mano se dirigía lentamente a la varita que guardaba oculta en la manga. No puedo luchar contra todos a la vez. Son demasiados. Tenemos que escapar. Gojo dejó escapar una risita ahogada. Cambió ligeramente de posición, colocándose justo al lado de Ram. Con un gesto casual, se inclinó y le dio una palmadita en la cabeza, como si fuera una de las niñas preocupadas del pueblo. No te preocupes, criada de pelo rosa, dijo con una voz tan segura que parecía una fanfarronada. No habrá ninguna pelea. Hizo una pausa, y una enorme sonrisa de confianza se extendió por su rostro. Al menos no de la manera habitual. Y... Comentario. 23 comentarios. Votar. Capítulo 20. Capítulo 20. Dilema. Y... Los ojos de Ram se movían de un lado a otro, intentando encontrar una salida, pero no la había. El claro ya no era un lugar seguro. Era una jaula. Ella, Gojo y el niño inconsciente estaban atrapados en el centro mismo. Las bestias maestras estaban por todas partes. Se mantenían hombro con hombro, una muralla viviente de pelaje negro, dientes afilados y ojos hambrientos y brillantes. Más de ellos seguían emergiendo de las profundas sombras entre los árboles, llenando cada pequeño hueco hasta que el bosque mismo parecía estar hecho de monstruos. Un gruñido bajo y continuo llenaba el aire, un retumbo profundo que podía sentir hasta en los huesos. Luchar contra ellos no era una opción. Era prácticamente imposible para ella en ese momento. Por lo que podía ver y oler, no eran decenas, sino cientos. Era como un ejército entero. Intentar luchar sería como intentar detener un tsunami con un solo cubo. Era inútil. Su mente daba vueltas, intentando comprender la situación. Esto era justo lo que temía, la razón por la que le había dicho a Gojo que no entrara en el bosque. Esto tenía que ser una trampa. Era demasiado perfecto, demasiado bien preparado para ser una coincidencia. ¿Pero para quién era? Lo primero que pensó fue que se trataba de una trampa. Pero eso no tenía sentido. Nadie fuera de la mansión sabía que estaría hoy en el pueblo. Y aunque lo hicieran, cualquiera que la conociera aunque fuera un poco sabría cuál era su procedimiento habitual. Habría encontrado la barrera rota, comprendido el peligro e inmediatamente regresado a la mansión para informar al maestro Rosual. Ella jamás se habría adentrado sola en el bosque. Un enemigo que la conociera lo habría sabido. Por lo tanto, la trampa no habría funcionado. A menos que el enemigo supiera que no estaría sola. A menos que supieran que ella estaría con él. ¿Podría ser una trampa para Gojo? Ese hombre de pelo blanco. Pero eso parecía aún menos probable. ¿Quiénes eran sus enemigos? ¿Cómo podían saber que estaría aquí, en este lugar concreto, a esta hora concreta? Era demasiado complicado, demasiado improbable. Sus pensamientos daban vueltas sin cesar, pero una terrible verdad permanecía. No importaba para quién fuera la trampa. Eran ellos quienes habían caído en ella. El resultado era el mismo. Estaban allí, rodeados. Con una concentración fría e implacable, su mente pasó del por qué al cómo. Rápidamente calculó sus propias habilidades. ¿Podría usar su magia de viento para abrirse paso a la fuerza? Imaginó lanzar su hechizo de área más poderoso, una ráfaga de viento capaz de arrasar las primeras filas de las bestias mágicas. Pero el coste de maná sería enorme. Quedaría agotada tras solo uno o dos enyesados. ¿Y qué hay de ellos? Miró a Gojo, que permanecía allí de pie con una extraña calma, y a la chica inconsciente en sus brazos. ¿Podría protegerlos mientras luchaba? ¿Podría crear una abertura y luego huir, cargándolos o protegiéndolos a ambos? La respuesta fue tajante y dolorosa. Imposible. Las bestias mágicas eran demasiadas y muy rápidas. Serían rodeados y destrozados antes de poder dar 10 pasos.
Y aun si, por algún milagro, lograran escapar del claro y huir del bosque, ¿qué sucedería entonces? Toda la horda de bestias maestras estaría justo detrás de ellos. Conducirían a los monstruos directamente a la aldea de Ilan. La barrera rota dejaba a la aldea indefensa. Sería una masacre. Todos, hombres, mujeres y niños, morirían a causa de ellos. Apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. El sonido era un crujido áspero en el tenso silencio. Estaban atrapados. No había escapatoria. Iban a morir allí, hiciera lo que hiciera ella. Morirían si ella luchaba, y morirían si no hacía nada. ¿Y si ambas opciones la llevaban al mismo final y entonces elegiría morir de pie? Ella lucharía hasta el final. Justo cuando estaba reuniendo toda su magia y determinación para un último ataque desesperado, una mano se posó suavemente sobre su cabeza. Era un peso ligero y cálido que parecía completamente fuera de lugar en medio de aquella situación mortal, como si ni siquiera fuera una situación peligrosa. Le acarició la cabeza lentamente, como si calmara a un animal asustado. «Puedo oír cómo rechinan tus dientes», Ran dijo Gojo con voz tranquila, casi perezosa, justo al lado de su oído. «A veces, es mejor no pensar en nada». Hizo una pausa, y ella pudo sentir su sonrisa sin siquiera verla. «No te preocupes, doncella de pelo rosa. No habrá peleas. Al menos no como de costumbre». Su mano se apartó de su cabeza. Antes de que Ran pudiera siquiera procesar sus palabras o el extraño gesto, hizo algo aún más increíble. Con el brazo libre la rodeó, la agarró por la espalda de su uniforme de sirvienta blanco y negro y la levantó del suelo con la misma facilidad que si fuera una bolsa de la compra. «Oye, ¿qué?». Fue todo lo que pudo articular antes de que él la hiciera girar bruscamente. La colocó sobre su espalda, justo al lado de la niña que aún permanecía inconsciente. Por un instante, se quedó allí, torpemente suspendida, a punto de caer. Pero entonces, una fuerza extraña e invisible la presionó, sujetándola firmemente contra su espalda. No era una cuerda, y él no la sujetaba. Sentía una presión suave pero firme que la mantenía pegada a él. Gojo había usado su poder azul, convirtiéndolas a ella y a la niña en dos pequeñas mochilas que ahora cargaba, listas para un paseo. Y Ran se sentía como una muñeca, un accesorio colgado al hombro de un gigante, que técnicamente era lo que era en ese momento. Un instante se preparaba para su última resistencia, y al siguiente, era una carga indefensa. Estaba pegada a la espalda de Gojo, sujeta por una cuerda que se sentía a la vez suave y fuerte como el acero. Junto a ella, el pequeño y cálido cuerpo del niño estaba sostenido de la misma extraña manera. Parecían ridículas, como dos mochilas desparejadas, una con pelo rosa y furiosa, la otra pequeña y dormida. Ram ni siquiera tuvo tiempo de protestar como es debido antes de quedar inmovilizada. Gojo, por su parte, parecía estar pasándoselo en grande. Juntó las manos delante de él e hizo un chasquido fuerte y seco con los dedos, el tipo de sonido que hace un actor justo antes de empezar una función. Una amplia y despreocupada carcajada escapó de sus labios, resonando de forma antinatural en el tenso claro. «Espero que estén listos para el exclusivo paseo Gojo», anunció a sus dos pasajeros cautivos. «Estos son asientos de primera clase, exclusivos, que no encontrarán en ningún otro lugar. Simplemente no quería que se escaparan a algún sitio peligroso». Su voz estaba llena de risas. «Así que no se separen de mí y disfruten del espectáculo desde los mejores asientos. Y no olviden dejar una reseña de 5 estrellas cuando terminemos». Como si sus palabras fueran una señal, la horda de bestias maestras respondió. Un único gruñido hambriento surgió de una de las criaturas más grandes, luego se le unió otro, y luego otro, hasta que el aire se llenó con una terrible ola de sonido proveniente de todas direcciones. Fue un ruido profundo y odioso que presagiaba dolor y muerte. Gruesas cuerdas de baba goteaban de sus fauces con colmillos negros, salpicando el suelo del bosque. Comenzaron a moverse, no con prisa, sino con un avance lento y aterrador, sus pesadas garras hundiéndose en el suelo blando y convirtiéndolo en lodo. Gojo los observó acercarse, con expresión completamente impasible. «Tengo que decir», comentó en voz alta a Ran, «que deben estar comiendo comida para perros de muy buena calidad para estar tan grandes». Ram, aún intentando comprender lo que sucedía, forcejeaba contra la fuerza invisible que la sujetaba. Era como empujar contra una pared sólida. La frustración y la confusión la invadían. «¿Qué estás haciendo?», exigió con voz tensa por la ira. «Oh, ya sabes», respondió Gojo alegremente. «Solo estoy estirando un poco antes de que empiece la gran jugada». «¿Qué?».
exclamó, incapaz de comprender su actitud despreocupada. Nada, Ram, nada, dijo con voz suave y juguetona. Simplemente disfruta del paseo. Y entonces, las bestias maestras cargaron. La tierra tembló cuando toda la horda de monstruos se abalanzó hacia adelante a la vez, una ola de pelaje negro y dientes que chasqueaban. Tenían la boca abierta de par en par, listos para devorar a su presa. Gojo, sin embargo, permanecía inmóvil. Seguía haciendo sus estiramientos con naturalidad, moviendo el cuello y los hombros como si tuviera todo el tiempo del mundo. Esperó. Observó cómo el muro de la muerte se acercaba y cada vez más y hasta que el aliento caliente y fétido de los monstruos de plomo estuvo a solo unos metros de su piel. El corazón de Ran latía con fuerza contra sus costillas. Había llegado el momento. Cerró los ojos con fuerza, preparándose para sentir los dientes hundiéndose en ella. Tras sus párpados, podía verlo todo. Las enormes mandíbulas abiertas, los colmillos amarillentos, los ojos rojos y hambrientos. Aplaudir. Un sonido, tan nítido y claro como un aplauso, se abrió paso entre el ruido de la horda que gruñía. En un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. En un instante, Ran se enfrentaba a una muerte segura, con los rostros feroces de las bestias maestras llenando toda su visión. Al instante siguiente, el mundo cambió por completo. La presión, el ruido, la sensación de fatalidad inminente, todo se desvaneció. Ahora contemplaba una escena de caos absoluto. Las bestias mágicas, incapaces de detener su carga, chocaron de frente unas contra otras justo donde había estado Gojo. Se oyó un sonido terrible de huesos crujiendo y aullidos de dolor cuando las enormes criaturas cayeron en un confuso y enredado montón de pelaje y garras. Las bestias mágicas que no resultaron atrapadas en el accidente frenaron en seco, con sus ojos brillantes escudriñando el claro. Sus mentes de cazadores ingenuas no podían comprender lo que acababa de suceder. Su presa, que había estado justo allí, simplemente había desaparecido en el aire. Olfateaban el suelo, gruñendo de frustración, chocando unos contra otros en su confusión. ¿Me estabas buscando? La cabeza de Mabeask se alzó de golpe. La voz de Gojo provenía de encima de ellos. Estaba flotando en el aire, quizá a 6 metros del suelo, sentado con aire despreocupado con las piernas cruzadas como si descansara en una silla invisible. Ram y Meili seguían pegados a su espalda, completamente ilesos, ahora con una vista panorámica perfecta de los confundidos monstruos que se encontraban abajo. Agradezco toda la atención, de verdad, gritó Gojo a las bestias que gruñían, con voz llena de diversión. Pero me siento un poco abrumada cuando tanta gente me mira a la vez. Así que espero que no les importe que haya salido a tomar un poco de aire fresco. Comentario. 13 comentarios. Votar. Capítulo 21. Capítulo 21. Azul. La confusión de las bestias mágicas duró solo un segundo. Sus sentidos animales y su olfato eran mejores que sus ojos. La voz que venía de arriba, el olor de su presa que llevaba el viento, todas sus cabezas se alzaron al unísono. Sus decenas de pares de ojos brillantes se fijaron en la imagen del hombre que flotaba en el aire como si estuviera de pie sobre tierra firme. Gojo contempló el mar de rostros hostiles y sonrió. Lentamente alzó la mano derecha, llevándola junto a su rostro. Extendió el índice y el pulgar, doblando los demás para formar la sencilla silueta de una pistola. Apuntó un instante, con la cabeza ligeramente ladeada, como un niño jugando en el jardín. Empecemos con algo sencillo, ¿de acuerdo? Dijo, y su voz resonó fácilmente en el claro. Apuntó con su pistola de dedos no a ninguna bestia mafia en particular, sino a un punto vacío en el aire, a pocos metros por encima del centro mismo de la horda. Un minúsculo y brillante punto de luz azul, más pequeño que un guisante, se materializó en la punta de su dedo. Era hermoso, como una diminuta bola borrosa. Al disparar, emitió un suave sonido con los labios. La diminuta luz azul surgió de su dedo y se mantuvo suspendida en el aire sobre los monstruos, invisible a sus ojos. Para Ram y las bestias maestras de abajo, nada parecía haber sucedido. No hubo explosión, ni bola de luz azul, ni ráfaga de viento. En este mundo, nadie poseía la energía maldita necesaria para ver técnicas malditas. No podían ver el pequeño vórtice azul que acababa de crear. Pero eso no significaba que no pudieran sentir o ver sus efectos. Por un único instante de silencio, todo quedó en calma. Entonces, el mundo se puso patas arriba. Una fuerza invisible, tan repentina y poderosa como un potente imán sobre el metal, se apoderó de cada Mabeask en el suelo. Era como si se hubiera activado un imán de fuerza inimaginable, y cada monstruo fuera un trozo de metal.
fueron arrancados de sus pies, sus piernas luchaban por agarrarse a un suelo que ya no existía, pues no podían mantenerse firmes en él. Desde lo alto del lomo de Gojo, Ran solo pudo observar atónita y en silencio. En un instante, las bestias maestras eran una alfombra de pelaje negro que gruñía. Acto seguido, se convirtieron en una tormenta caótica de cuerpos voladores, arrastrados por los aires entre patadas y gritos. Volaron hacia aquel único punto vacío en el espacio al que Gojo había apuntado. No fue un tirón suave. Fue un tirón violento y brutal. Las bestias mágicas que estaban en el centro del grupo fueron las primeras en ser absorbidas. Se estrellaron unos contra otros con crujidos espeluznantes y destrozables. El sonido de sus gruesos cráneos al romperse y sus costillas al quebrarse fue fuerte y húmedo. Pero la cosa no terminó ahí. La fuerza invisible no solo los atraía, los aplastaba. Cada vez más bestias maestras eran arrastradas al creciente montón. Los poderosos gruñidos de hambre y agresión se transformaron en chillidos agudos y aterrorizados de dolor mientras sus cuerpos eran aplastados y apretados. Los estaban comprimiendo a la fuerza, su carne y huesos retorciéndose y rompiéndose mientras se convertían en una grotesca y retorcida bola de carne, pelo y sangre. La bola se hizo cada vez más grande a medida que se añadían más cuerpos al exterior. Sus gritos se cortaban de repente cuando la presión los quebraba. Ran se quedó mirando fijamente, incapaz de procesar lo que veía. Aquello no era magia como la conocía. La magia tenía reglas, conjuros y límites. Esto era algo completamente distinto. No podía entender. Ni siquiera sabía lo que estaba pasando, pero se daba cuenta de que lo que fuera que Gojo estuviera haciendo estaba funcionando y de una manera muy cruel, violenta y grotesca. Gojo observó cómo la espantosa bola de maveas comprimidas terminaba de formarse, sin que su sonrisa flaqueara mientras las miraba como si estuviera viendo una película o un vídeo. Luego, con un simple y casual movimiento de muñeca, desplegó la técnica. La fuerza invisible se desvaneció. La esfera destrozada de sangre, ahora una masa silenciosa y goteante de lo que solían ser 100 monstruos, quedó suspendida en el aire un segundo antes de caer. Cayó al suelo con un golpe sordo y húmedo que sacudió todo el claro, salpicando una repugnante lluvia de sangre y vísceras a su alrededor. Un profundo y antinatural silencio se apoderó del bosque, interrumpido únicamente por el suave goteo de la pila de monstruos muertos. No podemos permitir que todos mueran de un solo ataque, ¿verdad? Dijo Gojo alegremente, como si hablara de un juego. Yo también tengo que lucirme un poco. ¿Pasamos al siguiente paso? Descendió flotando suavemente, aterrizando tan delicadamente como una pluma sobre el suelo empapado de sangre, justo al lado de la horrible bola de cuerpos mutilados. Dejó que Ram y Meili se deslizaran suavemente de su espalda hasta ponerse de pie, desapareciendo finalmente la fuerza invisible que los sujetaba. Las bestias maestras restantes, las que se encontraban en los bordes exteriores de la horda y que habían escapado a la atracción o, más probablemente, habían sido perdonadas para que Gojo pudiera lucirse más tarde con otras técnicas, observaron la escena. Sus mentes simples, propias de depredadores, no podían comprender el miedo ni el horror de lo que acababa de suceder. O, más probablemente, no tenían opción aunque la hubieran tenido. Lo único que sabían era que una gran parte de su manada había desaparecido, y la fuente de su dolor y su objetivo inicial estaba justo delante de ellos y ante sus propios ojos. Su confusión había sido sustituida por un frenesí ardiente y furioso. Con un rugido unificado, mucho más fuerte y furioso que antes, los cientos de supervivientes restantes cargaron. Las fauces de las bestias se abalanzaron sobre el hombre solitario con dos mochilas que permanecía en medio de la carnicería. Pero el hombre no mostraba miedo ni preocupación en su rostro, sino una sonrisa que denotaba optimismo por lo que estaba por venir, mientras llevaba a Ram y a la niña a cuestas, como si fueran mochilas con forma de mascota. Comentario. 13 comentarios. Votar. Capítulo 22. Actuando como un niño. Y los ojos rojos y furiosos de las bestias maestras restantes estaban fijos en un único objetivo. En sus mentes simples y llenas de odio, Ram y el niño ya no existían. Solo quedaba el hombre de pelo blanco que había aniquilado sin esfuerzo a la mitad de su manada. Su único objetivo era Gojo, y solo Gojo. Como si él fuera la fuente de su dolor, el blanco de toda su furia. La tierra tembló cuando cargaron, una marea negra de músculos y garras dirigida contra un solo hombre. A Gojo no parecía importarle el peligro que representaban. Se movió, pero no fue una esquiva ni una retirada. Fue un movimiento fluido, increíblemente rápido, como si estuviera realizando pasos de danza operística.
Con un rápido movimiento de muñeca, varias rocas grandes que yacían en el suelo se elevaron en el aire. Un tenue e invisible brillo de energía azul las envolvió durante una fracción de segundo. Luego, se lanzaron hacia adelante. No volaban como piedras arrojadas. Se movían como pequeñas balas de cañón, pero con el filo de una cuchilla. Las rocas azules amplificadas destrozaron a las bestias mágicas que cargaban contra ellas, no solo golpeándolas, sino también cortando sus duras pieles y gruesa carne, dejando profundas y sangrientas heridas como si nada. ¿En serio?, dijo Gojo, con una voz que denotaba genuina decepción mientras se abría paso entre los monstruos. Me tratan como si fuera un simple trozo de carne para masticar. ¿Saben lo doloroso que es eso? Que me vean como si no fuera más que una comida. Suspiró dramáticamente. Sí, sé que soy especial y asombroso, pero también hay otros que me apoyan. Se sentirían fuera de lugar así. Esquivó a la bestia maestra que se abalanzaba sobre ella sin siquiera mirarla. Mientras pasaba volando a su lado, él, con displicencia, extendió una mano hacia atrás, lo agarró por el espeso pelaje de su cabeza y, con un solo giro brusco, le aplastó el cráneo. El sonido fue un crujido espeluznante de huesos. Luego utilizó el cuerpo del monstruo muerto como arma, lanzándolo con una fuerza increíble contra otros dos mabeas, haciendo que los tres cayeran al suelo en un montón destrozado. Desde la posición de Ram, tumbada boca arriba, el mundo era un borrón vertiginoso y nauseabundo. Las paradas repentinas, los cambios bruscos de dirección, los violentos sacudones, era demasiado. «Puedes no moverte tanto», espetó Ram entre dientes, con el rostro pálido. «Me voy a marear». Gojo se encogió de hombros, sin detenerse jamás. Era un torbellino de destrucción. Con cada segundo que pasaba, caían más bestias mágicas, con la cabeza desprendida de sus cuerpos o el pecho aplastado por un solo golpe, sin esfuerzo alguno. Canturreó. Ni se te ocurra vomitarme encima. Eso sería muy poco elegante. ¿Quieres que te lleve en brazos como una princesa? Quizás sea un paseo más tranquilo. Nadie podía comprender lo que pasaba por su cabeza. ¿Acaso la estaba provocando en medio de una batalla? ¿O es que aquello era siquiera una batalla? Estaba arrancando las cabezas de esos monstruos temibles con la misma facilidad con la que se abre un caramelo. Ram, sabiamente, optó por no decir nada. Sabía que si decía algo, él respondería con otro comentario ridículo que solo la enfurecería más. Y ella ya se encontraba en la situación profundamente embarazosa de estar pegada a su espalda como un bulto de equipaje. Gojo parecía estar aburriéndose de su método actual. Se detuvo un momento, dejando que las bestias mágicas volvieran a rodearlo. Bien, ahora intentémoslo de la manera roja, se dijo a sí mismo. Levantó el dedo índice derecho frente al pecho. Rojo, dijo, la palabra suave pero clara. Un minúsculo y brillante punto de luz roja pura apareció en la punta de su dedo. Era lo opuesto a la calma luz azul de antes. Esta luz se sentía furiosa, violenta. Pulsaba con una sensación de fuerza pura, como si algo quisiera arrasar con todo. «Hacedme un favor y juntaos ahora mismo, ¿quieréis?», dijo Gojo con una sonrisa, mirando a las bestias mágicas que cargaban contra él de frente. Soltó el punto rojo. El sonido de los monstruos cargando, los gruñidos, el golpeteo de sus patas, todo se desvaneció en un instante. La luz roja se expandió con fuerza, pero no era una explosión de fuego o energía que Ran pudiera comprender. Era un ataque de pura repulsión. Las bestias mágicas que se cruzaron en su camino ni siquiera retrocedieron. La fuerza era tan inmensa, tan absoluta, que sus cuerpos, que no eran lo suficientemente resistentes para soportar tal cosa, simplemente se desgarraron en el aire. Desde la perspectiva de Ram, fue lo más aterrador y confuso que jamás había visto. En un instante, una manada de monstruos gruñendo estaba a punto de abalanzarse sobre ellos. Al siguiente, en un instante que ni siquiera pudo ver bien, simplemente y desaparecieron. No solo murieron. Dejaron de existir. No quedó sangre, ni cuerpos, ni siquiera un solo pelo en el suelo. La poderosa fuerza los había borrado por completo. Y más allá, los árboles en esa dirección también habían desaparecido, hechos añicos, dejando un amplio y vacío sendero que atravesaba el bosque. Gojo no se detuvo ahí. Utilizó la técnica una y otra vez, lanzando el rayo rojo en todas las direcciones donde aún se encontraba una bestia mágica. Destello. Desaparecer. Destello. Desaparecer. En menos de 10 segundos, el claro que había estado repleto de cientos de bestias mágicas quedó completamente vacío. No solo vacío, sino anormalmente despejado.
La mayoría de los árboles circundantes habían desaparecido, dejando un amplio y árido círculo de tierra removida y tocones astillados bajo la luz de la luna. Gojo observó el desastre que había provocado, con expresión pensativa. Espero que no haya un equipo de gestión forestal por aquí, dijo. Porque si lo hay, creo que me meteré en un buen lío por todo esto. Finalmente soltó la tela azul y Ram se deslizó suavemente de su espalda, con la niña dormida aún en brazos. Ram sintió las piernas débiles y tropezó levemente, aturdida. Miró el claro silencioso y vacío. Si alguien le hubiera dicho que hacía apenas un minuto ese lugar había estado lleno de cientos de monstruos, jamás lo habría creído. Era imposible. Es fuerte, pensó, con la mente entumecida por la conmoción. Es fuerte. Y no sentí que usara magia. De hecho, y no vi absolutamente nada. Sacudió la cabeza, intentando despejar la confusión. ¿Qué fue todo eso? Preguntó en un susurro. ¿Cómo lo hiciste? No usaste magia. Gojo sonrió y se rascó la nuca. Extendió la mano y le dio un golpecito en la frente con el dedo, como si regañara a una niña pequeña. Luego, dijo simplemente. Te romperé los dedos la próxima vez que hagas eso, dijo Ran con voz fría y cortante. Gojo la miró con ojos grandes e inocentes. ¿En serio? ¿Así le hablas a la persona que te acaba de salvar la vida e incluso te cargó todo el tiempo para que no te cansaras? Se llevó una mano al corazón. Yo también tengo, ya sabes, y sentimientos. ¿Es que no te importan para nada mis sentimientos? Se secó dramáticamente una lágrima imaginaria del rabillo del ojo. Me importan un bledo tus supuestos sentimientos, respondió Ran secamente. Vaya, una tsundere. Gojo soltó una risita. Eres igual que Utaime. Tan y fría. Ram ignoró su extraño comentario. Deberíamos volver a la aldea, dijo, acomodando a la niña en sus brazos. Tenemos que ver si algún mabeasta atacó y debemos devolver a esta niña. No, no hay perros en el pueblo, dijo Gojo, adoptando un tono repentinamente serio. Alguien estaba controlando a esos perros enormes. Y parece que su objetivo era yo, por alguna razón. No recuerdo haberme metido en los asuntos de nadie como para llamar tanto la atención. Sonrió. No es que me queje, pero a uno le gusta saber quiénes son sus admiradores secretos. Ram sintió que le iba a dar dolor de cabeza. Decidió dejar de intentar entender sus chistes raros y se centró únicamente en los datos importantes. Alguien controlaba a las bestias mágicas. Probablemente era la misma persona que rompió el cristal de barrera. Y buscaban a Gojo. La atención de Gojo se desvió entonces de Ram hacia la pequeña niña dormida en sus brazos. Se inclinó hacia ella. ¿Sabes algo sobre esta niña? Ram estaba confundida. ¿Con quién hablas? Preguntó. La única otra persona allí era la niña, y estaba claramente inconsciente. Claro que le hablo a la niña que tienes en brazos, dijo Gojo con voz suave, pero con un tono extraño. A la que se esfuerza muchísimo por fingir que está inconsciente. La miró fijamente. En realidad, ha estado despierta todo este tiempo. Al principio pensé que se hacía la muerta para engañar a los perros. Pero una niña normal se habría asustado y todo eso. Ella no tenía miedo en absoluto. La niña en brazos de Ram no se movía. Su rostro permanecía sereno y su respiración, tranquila. Era la imagen perfecta de una niña dormida. La mirada de Gojo se agudizó. La miró fijamente con tanta intensidad que parecía poder ver a través de su piel, hasta su alma. Ya no tiene sentido fingir, niña, dijo, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Durante un largo rato, solo hubo silencio. Luego, la niña abrió los ojos. No eran los ojos de una niña asustada y perdida. Eran ojos de irritación y molestia. De su boca salió una vocecita clara y débil, llena de irritación. ¡Qué fastidio! Y